Bienvenidos a Tu Guay, otra vez, como cada martes a las 7, hoy con un tema maravilloso que es el amor en el siglo XXI, pero a partir del siglo I. Después les voy a explicar por qué vamos a hablar sobre María Magdalena, sobre el amor, y sobre todo es un regalo que les quiero brindar de un descubrimiento que hice hace tiempo con una persona fantástica y que nos va a traer, pues, muchísima información interesante, y también espero que, como a mí, una parte de su alma comprenda cosas que antes no entendía. Bueno, pues como todo empiezo, mi querida Marisa, ahorita te voy a pedir después que tú te presentes desde ti, aparte que es Muy bien. una persona amorosa y maravillosa, ostenta bien su nombre y su misión. Bueno, voy a empezar contando, como cada martes, platico un poquito algo de lo que pasa con la entrevista o con lo que voy a platicar. Y hace 12 o 13 años, ya hace un buen tiempo, fui a España, y estando en España me encontré con varias sincronicidades, diosidencias o lo que haya sido. Y entre las tantas diosidencias y sincronicidades, me encontré con una virgen que se llamaba Sara. Después supe que era una santa, Santa Sara de Cali, y esta virgen era la Virgen de los Gitanos. Y yo traía ya unos temas de tiempo atrás en mi vida, en una búsqueda de cuestiones personales, espirituales y demás, y sobre todo sucesos que me pasaban y que me sorprendían, ¿no? Y aparte sorprendían un poco también a mi entorno. Mi ex esposo muchas veces me decía, ay, es que esas cosas que dices y luego pasan. Bueno, y en este encuentro, en esta búsqueda, me pasaron otras tantas cosas y siempre estuve buscando. Yo soy una enamorada de Jesucristo, enamorada, enamorada. Ahí lo tengo atrás de mí, porque tengo, no se ve, pero bueno, está atrás de mí siempre. Y en esta búsqueda había cosas que para mí, mi formación católica, no encontraba yo la respuesta a ciertas cosas que sucedían, y soy una enamorada del catolicismo, de mis monjas con las que estudié, de mis padres con los que estuve después en el Cervantes, que eran padres maristas, mis madres mercedarias, pero todo eso me gustaba, el tema de la misión, etcétera, y las misiones, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que había cosas que como que no me caían muy en el 20, ¿no? Sobre todo de Jesucristo y de la historia. Y María Magdalena para mí era un personaje, siempre era como un personaje que estaba ahí, que me llamaba mucho la atención. Hace tiempo veo una película, me fascinó, me sorprendió lo que le pasaba a María Magdalena, cómo se encuentra con Jesucristo. Y bueno, ahí como empieza a llamar mucho la atención, y sobre todo este tema del amor, porque para mí, bueno, pues el mayor exponente que habló sobre el amor, ¿no? Pues es Jesucristo. Ujú. Y la forma en la que lo expresó es total, absoluta, enorme, eterna e infinita. Y entonces, hace unos meses, yo tomaba clases con el doctor Sabán, Mario Sabán, que es de Cábala, bueno, para quien no lo conoce, y también yo tomaba unas sesiones con él individuales, para trabajar con él todos estos temas de mis dudas existenciales y mis porqués de mi existencia y las porqués de las cosas que me pasaban. Pero entonces, en una de esas, yo me meto a buscar unos libros y me encuentro un libro. Y me encuentro un libro y me llamó la atención, pero el título, porque no tenía ni siquiera la foto, Sola entre ellos. Y yo dije, ay, así he estado por el trabajo que tengo. Generalmente veo, la mayor parte son hombres, empresarios, profesionistas, y me llamó la atención y por eso lo compré. Entonces, me pasó un evento, terminé regresando, me llega el libro, un evento fuerte, de un choque, me llega el libro en ese momento, y entonces pues lo empecé a leer, y después, por X circunstancias, lo terminé en ese día o 2 días. Pero me llamó la atención todo lo que leí, entonces coincidía con situaciones que yo estaba con las dudas, esperando, etcétera. El tema es que nunca supe quién Ujú. era Marisa Ventura. Tengo mi sesión, con una sesión que ya aparte ya había pasado tiempo con Mario, y le comento, oye, Marisa Ventura, es que vi el libro y encontré todas las respuestas, y me dice, pues es mi esposa. Y yo, ¿what? Pues me pasa el teléfono y le escribo a Marisa. Y entonces empiezo a escuchar lo que Marisa ha investigado
su encuentro con María Magdalena, la visión que tiene sobre el amor, todo lo que se ha hablado del amor y de esta nueva era en este siglo XXI, donde creo que todos, muchos de los que nos están escuchando, han vivido y revivido situaciones sorpresivas donde nos empezamos como a despertar en algo. Pero a mí, sobre todo, y por lo que me dedico, el tema del amor y esta frecuencia tan elevada de sentirnos amados y amar a otros incondicionalmente, pues para mí era el tema. Y cuando empiezo a escuchar a Marisa hablar sobre el amor y María Magdalena y Jesús, bueno, pues ahí todas las piezas de mi famoso rompecabezas cayeron en orden. Entonces, mi querida Marisa, preséntate. Digo, ya la hice de muy larga el inicio, pero Hermoso. preséntate. Gaby, gracias por la invitación. Primero porque a mí me encanta cuando a mucha gente también le pasa esto, ¿no? De no saber que Mario y yo estamos juntos. De hecho, el fin de semana estuvimos en Madrid y gente que venía y decía, pero es que yo te empecé a seguir a vos, Marisa, pero también lo seguía Mario y no sabía que ustedes eran pareja y lo seguía a cada uno por su lado. Hasta que, bueno, cuando lanzamos con Mario Amor en Magdala, nuestro libro juntos, ahí dijeron, claro, pero son matrimonio, pero bueno, es como que se empiezan a unir algunas piezas del rompecabezas, ¿no? Porque Mario, además de ser un experto, por supuesto, en Cábala, también tiene mucho conocimiento de los orígenes hebreos del cristianismo, él escribió sobre el judaísmo de Jesús, claro, y yo toda mi vida investigando a María Magdalena, con lo cual siempre decimos que nuestro encuentro en la vida no es casual. Sentimos humildemente que tenemos una misión en común y cada uno muy bien, ¿no? Muy delimitado en qué parte del camino nos encontramos y en qué parte cada uno tiene su misión individual. Entonces yo estoy feliz, Gaby, de poder tener esta conversación, como digo siempre, de ponerle voz a María Magdalena, esta mujer que tanto representa el amor en todas sus facetas, ese amor que ella además sintió por Jesús, que vivieron como matrimonio místico, si queremos llamarlos de alguna manera, y siempre aclaro que lo hago, todo lo que yo cuento y en base a mis investigaciones es de un lugar de mucho respeto, sin querer convencer a nadie, pero a mí también me pasó como a vos, que había piezas que no me cerraban. Entonces ahí fue que empecé a investigar, empecé a viajar a los lugares donde ella vivió, a los lugares donde ella fue evangelizando, fui al sur de Francia, ahí recogí muchísimo del legado de los cátaros, el amor con el cual ella llevó todo ese mensaje de Jesús, ¿no? Este amor que es el motor, la energía suprema del universo. Entonces, bueno, yo encantada de hablar con ella, con voz de ella, en verdad, que eso es lo que pasa, que ella está con nosotras. Así que bueno, y me encantó ese día que me llamaste por teléfono y me dijiste, Marisa, tengo un montón de cosas que contarte. Leí sola entre ellos y bueno, y cuando yo escuché tu historia fue muy fuerte. O sea, también Sí, tus llamados fueron poderosos. sí. Digo, sí, a lo mejor no es un espacio donde yo he contado muchas de las cosas que me han pasado, ¿no? Pero creo que la gente que me conoce y sobre todo clientes que he tenido, pues más o menos entienden a qué nos referimos. Eh, pero fíjate, yo, como tú sabes, doy terapia, Ujú. trabajo mucho con el tema de la mente, obviamente la espiritualidad y obviamente estas manifestaciones, ¿no? Que a veces podemos llamarles milagros que suceden cuando uno está en coherencia, en consistencia con su misión, con su trabajo interno y con, sobre todo, la unión de los demás, o sea, el trabajar por otros, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que Jesucristo nos vino a decir, ¿no? Ámate a ti, o ama a los demás como a ti, pero primero también te amas tú y conócete, ama al mundo y ama a Dios. Y las cosas vendrán por añadidura. Entonces, pero una de las cosas y lo que me interesaba y lo que te proponía platicar es este tema del amor, porque creo que hablamos a veces del amor desde muchas perspectivas y a veces confundimos un poco la compasión, que sí tiene que ver con amor, pero con el amor. Y el amor es un tema interesante porque también creo que aparte es la mayor energía que nos mueve, tanto cuando hay el amor o en su contraparte, ¿me explico? Como puede Exacto. ser después de haber amado algo tanto, cómo lo puedo llegar a aborrecer tanto al tema de hacerle daño, ¿no? Sí. Entonces, eh, como para mí el mayor expositor
fue Jesucristo, y lo sigo viendo y lo seguimos corroborando, me encantaría que pudieras plantearlo desde el siglo primero. ¿Cómo fue esto? ¿Qué es lo que él decía? Y sobre todo en conjunción con la explicación de María Magdalena. Miren, voy a enseñarles otra cosa. Y otra cosa. El cantar es bueno, cantar. bueno, claro. Tengo todos esos libros, por supuesto, y me gusta mucho esto que vos planteás. ¿Y por qué? Primero porque había que tener, digo siempre, mucho coraje en el siglo I para hablar de amor. Entonces, en un momento de opresión, donde el Imperio Romano era tremendamente brutal con los habitantes y con las sociedades en las cuales el imperio había conquistado, tener una parada como tenía Jesús y hablar del amor era algo muy disruptivo en esa época, ¿no? Había que tener muchísimo coraje para venir a ofrecernos y decir, hay que poner la otra mejilla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En definitiva, tratarás a los demás como te gustaría que a vos te traten. Y ese es como el lema para mí supremo. Cuando digo, bueno, a ver, ¿qué es de las enseñanzas de Jesús? Todas las enseñanzas de Jesús las amo, el sermón de la montaña, son todas muy poderosas. Pero en realidad todo su mensaje es un mensaje de amor. Y sobre todo cuando nosotros pensamos en que tratemos al otro como nos gustaría que nos traten a nosotros, bueno, ahí está encerrada una gran clave. Y pienso, bueno, ¿cómo fue Jesús? Jesús fue un hombre muy inclusivo, el ser inclusivo también nos habla de esta compasión, nos habla del amor. Jesús nunca dejó de lado a nadie, ni al enfermo, ni al leproso, ni al publicano, ni al que cobraba los impuestos, ni a la prostituta, ni a las mujeres que tuvieron un rol tan activo en el ministerio público de Jesús. Él se rodeó de todas las personas a las cuales él quiso incluir. A ver, cuando en el siglo I tenías lepra, primero que la lepra, la ceguera, se consideraban castigos divinos. Entonces automáticamente esa persona quedaba estigmatizada. Ah, bueno, tenés lepra, naciste con una malformación, naciste ciego, ya viniste con el castigo divino. Toda esa gente era discriminada. Las mujeres no tenían prácticamente voz y voto en el siglo I. No podían preguntar, no podían tocar a un hombre en público, no lo podían besar. La mujer tenía un rol muy devaluado. Sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Le dio todo el lugar a las mujeres lo acompañaron a lo largo de todo su ministerio y hubo muchas. Por eso a mí me encanta todo su mensaje de amor, porque además de hablar, Jesús lo ponía en práctica. Yo creo que ese fue el gran diferencial de Jesús, que no es que solamente hablaba y hablaba del amor, el amor al prójimo, él ponía en práctica la Torá. De hecho, él dijo incansablemente que él no había venido a cambiar la ley, sino a ponerla en práctica. Entonces, cuando mucha gente se sorprende, cuando por ahí yo digo, bueno, en el siglo I, un rabí, como era Jesús, tenía que estar casado, porque si no, no podría haber entrado a la sinagoga ni al templo a predicar. Entonces, ¿por qué todavía, 2000 años después, mucha gente se horroriza de pensar que Jesús tuvo un amor humano, con lo hermoso que es el amor, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo? ¿Su mensaje dejaría de ser importante? ¿Perdería fuerza? ¿Él perdería su carácter de divino? Al contrario, él sería mucho más humano, ¿no? Estaría mucho más cerca de cada uno de nosotros. Él es la representación. A ver, todos los apóstoles estaban casados. El primer papa, considerado por la Iglesia de Roma, Pedro, estuvo casado. Hay muchas evidencias de que todos los apóstoles estaban casados, los hermanos de Jesús estaban casados. ¿Jesús iba a ser la excepción? No, no la fue. Quiero decirlo acá abiertamente. Jesús no fue la excepción. Jesús era un hombre de gran amor y un amor muy expandido. Un amor espiritual, pero también un amor terrenal. Yo te preguntaría, vamos, es una charla, aunque Es una hablemos charla. polémica, mi querida Marisa, es la idea Sí, también. Pero, también. a ver, ¿cuál sería la razón por la que pusieron a un Jesucristo célibe? O sea, Bueno, eso, porque ya luego yo platicaré también en la psicología y en la enseñanza también de la formación judio-cristiana. Sobre todo estoy hablando judio-cristiana, digo, porque pues, el antecedente de Cristo era judío, finalmente él fue judío. Entonces, claro. pero el por qué plasmar en el catolicismo y el cristianismo, por ejemplo, hasta por los padres que no se casan, ¿no? En el catolicismo, ¿por qué plantear este celibato absoluto de Jesús? ¿Por qué mostrarlo así? ¿Cuál sería la razón
porque también corta esta parte del amor de pareja, Por que es un supuesto. amor esencial en la humanidad. Exacto. Y eso es lo que hay que recuperar. En verdad a Jesús Ujú. se le impone el celibato para transformarlo en Dios, para transformarlo en inalcanzable. Porque el hecho de que de un Jesús célibe ya te habla de un ser iluminado, un ser de otras características, un inalcanzable, como la Madre María, Virgen. La podemos tomar de modelo, pero jamás vamos a alcanzar las mujeres la perfección, como la No, Virgen María. claro. Entonces, un Jesús célibe tiene que ver con la construcción de un Jesús divino, de un Sí. Jesús como Dios, Ujú. no como el Hijo, sí como el Hijo de Dios, pero ya la iglesia dice que Jesús es Dios. Entonces, a partir de ahí, esta transformación de Jesús divinizado, y para divinizarlo, Él no tiene que tener tentaciones, no tiene que experimentar la realidad carnal, entonces lo ponen bien alto allá arriba, que nadie quiera eh, parecerse a Él, que Él sea un modelo de ejemplo y de rectitud. Entonces, ese es un Pero, primer motivo. y ahí voy a acotar algo, porque aparte me pasa, y creo que los que somos terapeutas nos ha pasado mucho en la consulta, no sé en qué otros países, pero en Latinoamérica, sobre todo con la influencia católica, cristiana, etcétera. No estoy satanizándolo, al contrario, me considero católica, cristiana, judía y todo lo demás. Eh, pero esta conceptualización del no matrimonio o del no deseo carnal es como satanizar en lo negativo algo para lo cual venimos preparados, y aparte es maravilloso, porque bien Totalmente. llevado es maravilloso. Bueno, también hay, mira, hay muchas cuestiones históricas que podemos ir analizando. Ya Ajá. desde Eva se cree que Eva es por quien la raza humana fue expulsada del paraíso, porque fue supuestamente Eva quien le dio ese fruto que tentó al pobre de Adán, que no tenía para ese discernimiento y que aceptó comer, yo lo digo así medio, pero y que aceptó comer de ese fruto. Que por otro lado nunca se dijo que ese fruto fuera una manzana ni de color roja, pero el rojo está asociado a la tentación, a la lujuria. Entonces, siempre la concepción fue que todas las mujeres pasamos a ser hijas de Eva, pecadoras, y poder ser como la Virgen María era un improbable. Además, ¿dónde hubiera quedado la raza humana con un hijo célibe y una madre virgen? Entonces, ¿cómo hubiera seguido la procreación para que el mundo hubiera continuado? El matrimonio ahí hubiera tendido a desaparecer, todos solteros en la familia de Jesús, la Virgen María, Jesús célibe. O sea, algo muy difícil lo que nos han planteado como humanidad. Y también el poder de lo femenino, sobre todo ya, y después hablando de María Magdalena, es lo que se quiso ocultar, verdaderamente. Entonces, a la madre sí, la madre virgen, el hijo célibe, entonces los dos inalcanzables. Era también Okay. una cuestión de la época, cómo necesitaban manejar a las masas y a la gente. Y no creer además en la reencarnación, porque en el cristianismo no se cree en la reencarnación. Y saber si todavía van a creer que van a volver en otra vida, entonces tienen que hacer en esta vida lo que tienen que hacer, y el modelo a seguir es Jesús, es la Virgen María. Realmente muy complicado para la sociedad. Y si le sumamos una esposa prostituta, bueno, es una trinidad imposible, ¿no? Total. Eh, Cuando Jesús, como vos bien decís, Jesús vino a poner en práctica la Torá, y él vino a representar el amor en todas sus dimensiones. Entonces, un Jesús casado no es una herejía, ni lo era pensarlo en el siglo I, Uh-huh. cuando en verdad el celibato a Jesús se le impone en el año 1074 en el Concilio de Roma. Ahí es donde se refuerza el celibato, porque ya había hombres, los que vivían intramuros, hacían su voto de castidad. Uh-huh. Pero todos los padres, los curas que vivían en los pueblos, sobre todo te hablo en los primeros siglos, eran casados habitualmente. Entonces, recién en el año 1074, el Papa Gregorio VII, digo, hubo dos Gregorios que nos hicieron la vida difícil. Uno, Gregorio I, Gregorio Magno, en el año 591, que la nombra María Magdalena prostituta. ¿Por Okay. qué? Porque María Magdalena tenía muchísima veneración, una mujer que había dejado un gran legado, tenía muchos seguidores, se expandía rápidamente por toda Europa, y había que acallarla, porque Pedro estaba quedando muy opacado, el patriarcado se iba decayendo, porque resurgía la imagen de María Magdalena. Y en el año 1074, otro Gregorio, Gregorio VII, lo transforma finalmente a Jesús en célibe,
¿Y por qué? Porque Gregorio necesitaba ocultar un vínculo amoroso que estaba teniendo con una mujer, y para echar por tierra esos rumores dijo, no, yo tengo que ser un ejemplo. Entonces, por eso él refuerza fuertemente y termina de imponerle el celibato a Jesús en el año 1074. A veces no se conocen todos estos datos históricos. ¿A veces? Entonces, a veces, claro. A veces Bueno, siempre. claro, nunca. Hay que investigarlos como tú. No, por eso digo, un Jesús casado, un Jesús con descendencia, era lo que se esperaba en el siglo I. Era lo natural para un hombre judío. Siempre el judío tenía que tener descendencia, porque además el hombre que no tenía descendencia se lo consideraba medio hombre, no se lo consideraba un hombre completo. Y ahí tenemos al abuelo de Jesús, a Joaquín, que oraba a Dios pidiéndole por favor tener descendencia con Ana. Y se cuenta la tradición que Ana fue madre como a los 80, 90 años. Entonces, porque él decía, no quiero ser un hombre incompleto. Él rezaba por eso. Imagínate si su nieto no iba a tener descendencia. Ahora, a ver, Marisa, porque digo, sé pero podemos hacer varios programas, Marisa. Sí, sí, y así, vámonos. suculento para mí. Porque aparte te aprendo siempre que te escucho y me encanta. Y a ver, ¿cuál sería el fundamento, ¿no? De esto que hablamos de amor? ¿Cuál sería el fundamento? Si bien es esto de querernos los unos a los otros, pero también la parte femenina, me encantó lo que acabas de decir, porque las mujeres somos mucho sentimiento, ¿no? Es nuestra Claro. parte más, iba a decir sabrosa, pero no, bueno. Bueno, es que lo somos en parte. O sea, sí, es así como sabrosona la cosa, pero es la parte que nos identifica mucho y tenemos esta capacidad de entender, de arropar, de nutrir, de dar esta bondad que sí tenemos. ¿Cómo podría ser ahora si lo retomamos de ese entonces, la historia que sucedió? ¿Cómo la podemos traer a este momento para nuestra actual historia? Bueno, me encanta tu pregunta porque en verdad lo que tenemos que hacer es recuperar ese sagrado femenino que nos fue ocultado. Y esto tuvo que ver con el ocultamiento de este amor tan sagrado entre Jesús y María Magdalena. Le cortaron una parte. Ellos dos representan el balance entre lo sagrado femenino y lo divino masculino. Qué diferente hubiera sido la historia si ellos dos, que formaron este camino del amor, hubieran podido transitar y dejar su legado juntos, donde el sagrado femenino, en igualdad con el masculino, hubieran transitado la tierra todos estos milenios. Entonces, hoy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hoy hay un resurgir tan fuerte del recuperar el sagrado femenino y unirlo al masculino? Y cuando hablo de masculino y de femenino, también hablamos de energías, no tanto de género. Entonces, esto que vos decís de la energía femenina es correcto. Nosotras, las mujeres, y la energía femenina está asociada a la sutileza, al amor, a la espiritualidad, somos un poquito más etéreas. La energía masculina es el del orden, el de las formas, el de lo estructurado. Y todos necesitamos de ambas cuestiones, de las dos energías. Entonces ahora es el momento para reconciliarnos, para reconciliar la energía femenina y la masculina. Por eso vuelven hoy, digo, no sé, yo lo veo cada vez más, ¿no? Como otra vez, despojados de todo dogma, vuelven ellos dos con esta semilla que plantaron hace 2000 años y que hoy nuevamente, o tal vez hoy seguimos hablando de ellos dos, pero siento que de manera más humana. Ellos fueron personas que caminaron en esta tierra, que tuvieron necesidades igual que nosotros. A ver, a Jesús algún día le dolió la cabeza, tuvo un dolor de muela, o tuvo sueño, no sé, o no tenía ganas de salir y que la multitud lo estuviera esperando. Bueno, le debe haber pasado, que necesitaba también cargar energías, y esas energías él la cargaba en unión con María Magdalena, en esos encuentros tan íntimos que ellos tenían y tan profundos. Entonces, hoy en día, ¿por qué ellos? ¿En qué nos cambia? Bueno, sí, nos cambia, porque tenemos que empezar a reconocer que tal vez hoy estamos preparados para conocer la otra parte de la historia que fue ocultada. Y hay muchos investigadores y muchos escritores que hablan de recuperar la novia perdida. Y cuando hablan de la novia perdida, en realidad hablan de recuperar el sagrado femenino. Este sagrado, esta vasija sagrada, este cáliz que somos las mujeres, como dadoras de vida, como creadoras.
a veces esa energía creativa que viene de este cáliz que representamos, se transforma en un proyecto de algo. Puede ser un hijo, puede ser un bebé, una vida, pero también puede ser un proyecto de algo, algo que tiene que ver con la energía creativa. Entonces, recordemos que fuimos como mujeres, y lo digo despojado ni de feminismo ni de nada, simplemente basta mirar un poco las definiciones de la mujer a lo largo de la historia. En la Edad Media se decía que la mujer era la fuente de todo mal, que a través de ella ingresaba el mal en el mundo. Y esto es lo que decían los hombres de la iglesia que vivían intramuros, que no tenían mujeres alrededor. Y ahí fue donde ellos equipararon a la mujer y tomaron dos prototipos bíblicos, a Eva y a la Virgen María. Y bueno, y a la mujer nos dejaron en un lugar muy incómodo. Y después, poniendo a María Magdalena como prostituta, pensemos que el cristianismo es la religión más masiva del mundo. Entonces, bueno, y vos dijiste algo muy, muy interesante. Cuando se habla del tema de la intimidad sexual, desde las personas formadas, al menos en el cristianismo y en el catolicismo, tenemos un tema de culpa, sobre todo las mujeres, muchas veces con ese tema, ¿no? Y yo en los grupos de mujeres o en los cursos que hablamos estos temas, y realmente somos muchas las que tenemos un tema de el ocultarnos o la culpa. Bueno, yo lo he superado, pero durante muchos años había un tema tabú ahí, ¿no? Como que va de retro, el sexo ni hablar en la iglesia. Cuando es algo natural, algo amoroso, y lo que tenemos que recuperar bien, ¿no? Ese amor sagrado, esas almas gemelas, como fueron Jesús y María Magdalena, y tantos otros arquetipos, porque ellos en realidad representan el arquetipo de lo femenino y lo masculino. Fíjate, ahorita que nos estamos metiendo en ese ámbito, ¿verdad? Porque a mí se me hace, yo creo que una pareja que es al final de la historia la célula más pequeña o el principio del todo de la sociedad, tendríamos que tener un encuentro mejor cada vez, ¿no? Y aparentemente estamos buscando opciones para poder equilibrar esas parejas que no hay la opción de que se encuentren del todo. Y entonces están parejas compensadas, ¿no? Divorcios constantes, que no estoy diciendo que uno tenga que estar casado toda la vida, ¿verdad? Yo no lo estoy. Pero sí, sobre todo este encuentro que en una pareja, yo en algún momento le decía a uno de mis clientes, le decía, bueno, la parte sexual es una de las partes de la pata de la mesa. O sea, puede ser una mesa de 4 patas, pero pues ya está desbalanceada. Puede ser una parte de una mesa de 3 patas, bueno, pues peor, peligroso, ¿no? Entonces, pero como se ha satanizado, y me gusta ese término, satanizado, sí, porque no es en la parte del mal, cuando abajo de eso también hay un bien, ¿no? Llevarlo al placer como que el placer fuese malo. Todo lo que es placentero en exceso es malo, y entonces luego terminamos como esta ley del péndulo, ¿no? Bandeando al otro lado con que todo el placer, y entonces ya viene el hedonismo absoluto. Y yo creo que siempre tiene que ver con una parte del equilibrio. Pero hablando sobre todo de esto que nos vino a traer, de esto que nos vino a decir, de esto que nos vino a educar desde un lugar increíblemente elevado, ¿no? Sí. Jesucristo y María Magdalena, el tema de este matrimonio sagrado, donde hay una sexualidad sagrada, que en muchos textos se habla también de esta posibilidad que en ese encuentro existe algo tan energético, kármico, cuando existe el amor de por medio, la conjunción de dos seres humanos en pro de un proyecto, sea el que sea. Y entonces es una de las energías más poderosas para la conceptualización y concretizar algo. No sé si me expliqué o lo Sí, dije demasiado rebuscado. no, no, perfectamente. Y es esto que coincido 100%, que se ha demonizado, coincido 100%, creo que es también la parte que se ha anulado, porque los encuentros, hay algunos textos que refieren que dicen que Jesús y María Magdalena tuvieron pocos encuentros por el tipo de vida que llevaba Jesús, ¿no? Que era muy intensa y su ministerio público era un hombre muy demandado. Pero en realidad, cómo ellos se retroalimentaban, como cualquiera de nosotros, cuando estás en una pareja donde hay amor, donde en verdad dice que en el momento que esa pareja se une, se liberan un montón de sustancias, tanto en la cabeza como en el organismo, que elevan a los amantes a otra dimensión. Y en realidad eso es mágico,
porque tiene que ver con algo que nos ocurre dentro, de lo cual nosotros no lo podemos controlar. Y ahí es cuando también muchas veces se habla de magia sexual, ¿no? Se dice que en la escuela de sacerdotisas de Isis se enseñaba lo que era la magia sexual, pero la magia bien entendida, nada raro. Claro. La magia también es como algo milagroso. ¿Por qué? Porque en ese encuentro íntimo de tanto amor y de tanta entrega, dicen que Jesús se nutría de la energía y tomaba de María Magdalena esa energía, sobre todo porque él iba a tener que atravesar una iniciación muy intensa, que era la iniciación de la muerte. Entonces, que él se nutría en esos encuentros de la energía de ese cuerpo celeste de María Magdalena. Y a mí me encanta hablar de esto, de ellos dos. Hay un escritor que sabés que recomiendo mucho, que es Jean-Yves Leloup, que tiene escrito un texto que se llama El abrazo sagrado, la sexualidad en el cristianismo. Bueno. Y él dice, a nadie le gusta imaginarse a sus abuelos en un encuentro íntimo, a sus padres y mucho menos a Jesús con María Magdalena. Es como que es un proceso, nadie ni lo queremos pensar. Sin embargo, dice, estamos hablando. Sí, a mis papás, no. Y él, Jean-Yves Leloup, lo trae de esta manera y digo, ay, pero es que cuánta razón tiene. Entonces digo, realmente es algo que no hay que pensar y no es necesario llegar ahí, pero sí saber que los encuentros de estas almas gemelas, de estas llamas gemelas, realmente, bueno, yo creo que uno reconoce cuando está con un alma gemela, porque pasan cosas que no se pueden explicar, que solamente uno las experimenta cuando se encuentran esas dos almas que vibran en la misma energía, ¿no? Y esto es lo que pasaba con ellos dos, claramente. Entonces, ahora hay un renacer de esto y hablar las cosas como son. A ver, que no hay pecado. ¿Por qué cuando nacemos nos bautizan? Ah, porque nacemos con el pecado original. ¿Y cuál es ese pecado original? Que nuestros padres se hayan amado y hayan tenido un encuentro íntimo. Bueno, por eso es que nos bautizamos. Pero en realidad hoy yo creo que hay mucha apertura. Estamos aquí y hoy tenemos la suerte de poder hablar de todos estos temas sin que nos tiren a la hoguera. Porque hace, a ver cuánto, y hace 700 años, bueno, yo ya estuve en la hoguera hace 700, hace 1000, no sé cuántos, pero digo, hoy podemos hablar de todos estos temas desde un lugar de respeto, podemos basarnos en fuentes, pero bueno, traer nuevamente el amor sagrado, creo yo, es lo que hoy se está buscando en la vida diaria, ¿no? Todos queremos encontrar ese compañero, esa compañera de vida que resuena en nuestra misma sintonía. Y bueno, tal vez por eso volvemos a explorar a Jesús y a María Magdalena, para encontrar ahí tal vez un camino, una luz, y entender verdaderamente la historia de ellos, cómo fue, y qué diferente hubiera sido la historia si hubiéramos conocido todo como fue verdaderamente, ¿no? Y no como se nos contó. De hecho, a mí me encanta el Cantar de los Cantares, que vos tenés por ahí el libro hermoso de sí, Mario. es muy bonito. Es precioso. Y ahí, bueno, también sabemos que un padre de la iglesia, Orígenes, dijo que la esposa del Cantar de los Cantares es María Magdalena y el esposo es Cristo. Y él dijo esto antes de que se estableciera el canon bíblico, antes de que se eligieran los 4 evangelios. Él nació en el 185 y Orígenes, que fue un teólogo cristiano de Alejandría, dijo, María Magdalena y Jesús representan los esposos del Cantar de los Cantares. Digo, wow, bueno, pobre, terminó mal después Orígenes, no importa, pero por lo menos no dejó su legado, dejó ahí. Pero nos dejó eso. Exactamente. Así que bueno, hoy creo yo que está como reverdeciendo este camino del amor dejado por ellos, ¿no? No sé, hoy es un día muy especial, hoy, justamente. Hoy 21 de septiembre. Hoy 21 de septiembre es un día especial porque, bueno, hoy a la mañana hicimos una meditación en realidad para trabajar el perdón, que es como muy conmovida, justamente para perdonar a todos aquellos que quemaron en realidad los cátaros, a estos descendientes, ¿no? Del legado de María Magdalena del sur de Francia. Entonces, bueno, hicimos ahí con Elsa Farrús una meditación y con Gemma, una chica encantadora que estaba en Montsegur, donde fue la última gran quema de estos descendientes del camino del amor. Así que hoy es un día muy, muy especial
que hemos trabajado la sanación, el perdón, y bueno, y justamente hablamos del reverdecer, ¿no? De toda esta energía sagrada, de todo este amor sagrado. Y Marisa, a ver, cuéntanos, porque tienes un libro que acabas de presentar junto con Mario, que se llama Amor en Magdala. A ver, Sí, cuéntanos de ese libro, por favor. bueno, Sí, sí, aquí está, sí. mira, aquí está. Bueno, Aquí están los dos. ay, sí, los dos, entre ellos y Amor en Magdala. Ese la tengo que comprar. Bueno, ya te lo voy a hacer llegar, tranquila. Eh, bueno, nosotros decimos que Amor en Magdala es como una bitácora de viaje, ¿no? Sola Ok. entre ellos es el legado de María Magdalena del sur de Francia. Y Amor en Magdala cuenta, cuenta dos historias de amor que se van entrelazando. Por un lado es la historia de amor de Jesús y María Magdalena en esa tierra santa, y tierra que recorrimos junto a Mario, y a partir de toda nuestra experiencia y de regresiones y de información que fuimos recibiendo ahí, decidimos contar también nuestra propia historia de amor, porque, a ver, yo tengo 52 años, Mario 55, Wow. y por lo menos saber que el amor, no hay edad para el amor. Y mucha gente nos ha dicho, bueno, ustedes me inspiran, creo que se puede, que entonces no hay amor, que tengo esperanza de que me va a llegar. Claro que sí, no, nunca es tarde. Y decidimos que teníamos que escribir, contar un poco nuestra historia de amor, de habernos atrevido a apostar nuevamente, ya dos personas grandes, con hijos ya grandes también, y darnos la oportunidad de vivir este amor. Y bueno, un día surgió de decir, bueno, vamos a Israel, a los poquitos meses que habíamos empezado a estar juntos, y bueno, yo una estudiosa de María Magdalena, Mario de Jesús, hicimos todo un recorrido por Tierra Santa, descubriendo el amor entre ellos. Con lo cual es un libro hereje, si se quiere, porque tratamos de recuperar como los años más luminosos, ¿no? Entre ellos dos. Y fuimos contando de cada lugar que fue pasando, cómo se conocen, ese Wow. primer encuentro en la sinagoga de Magdala, que la sinagoga del siglo I está intacta, hoy por hoy es una hermosura. Entonces, ¿cómo habrá sido ese primer encuentro entre ellos? ¿Cómo él le enseñaba a ella que fue esta discípula ejemplar realmente, y además de ser su compañera de vida? ¿Cómo fueron sus bodas? ¿Qué personas estuvieron? Que esa es una parte bastante graciosa. Los distintos grupos que seguían a Jesús y a María Magdalena en esas bodas de Caná, donde después ocurre el milagro de la transformación del agua en vino. Entonces, bueno, fuimos haciendo un recorrido a lo largo de toda la historia de amor de ellos, intercalando con qué nos iba pasando a nosotros en nuestro descubrir nuestro amor también. Por eso decimos que es una bitácora de viaje, es un amor del siglo I en el siglo XXI, porque tratamos Wow. de ir teniendo como hilos conductores, ¿no? Del amor. Así No, que bueno, bueno, yo ya después te invitaré a otra plática. Bueno, yo creo que a muchas, ojalá se pueda. sí, claro que sí. Marisa, ya a ver, fíjate, ya estamos por terminar, pero me encantaría saber para ti la definición desde ti, desde tu sabiduría, tu experiencia, no nada más la información y todo lo que has encontrado sobre María Magdalena, y después ya nos dirás también tus redes para que la gente te siga como yo te sigo. Eh, ¿Cuál sería para ti la definición del amor? Ay, qué fuerte hacer Ay. una... No, no sabría cómo hacerlo, pero te puedo decir que el amor es un motor impresionante en la vida de las personas. El amor para mí es algo sagrado, el amor profundo. El amor está asociado al compañerismo. El amor tiene muchas aristas, porque realmente, sí, vos encontrás una persona y hablamos del amor hombre-mujer, pero a veces uno trabaja por un bien superior, y cuando pensás en que aportás tu granito de arena al mundo, estás aportando amor desde un lugar desinteresado. Entonces, para mí el amor es como es el motor, es lo que nos impulsa cada día a las cosas, el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor a nuestra pasión. Porque también cuando tenemos una pasión Uh-huh. y le damos lugar a esa pasión en nuestra vida, Total. se puede transformar en nuestra misión de vida.
A mí un poco me ha pasado eso. Y descubrir el amor en cada cosa que uno hace. Obviamente que el amor de pareja es, no sé, a mí me voló la cabeza hace 2 años que vine a 3 metros del piso y bueno, siento que encontré mi alma gemela, mi otra mitad. Como decía Aristóteles, el amor es un alma dividida en dos cuerpos, pero es una misma alma. Y lo mismo decía Jesús. Jesús tenía una interpretación muy elevada del matrimonio. Él decía, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y de dos carnes harán una, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y yo creo que esa es una definición del amor imponente, cuando se hace de dos, uno, cuando vos sentís que vibrás con la otra persona, por supuesto cada uno con su independencia, con su propósito, pero es eso, ¿no? Es una unión de amor, es una unión con propósito y esa es transformar el dos en uno. Yo me quedaría con eso, pero el amor es muy potente. Hasta te rejuvenece, te diría yo. Absoluta, absolutamente, las hormonas. Todo. Mi querida Marisa, no sé si me escuchas, no sé si se está parando un poco. Ah, ok. Pero te agradezco muchísimo. Me encantó tu definición, que es la energía que mueve todo. Y yo creo que sí. Obviamente, yo creo que para muchos de los que nos están escuchando, incluyéndome yo, esta concepción o conceptualización que tienes sobre el amor, sobre todo el amor de pareja y la posibilidad de este encuentro que transforma vidas también. Y bueno, pues te agradezco, te voy a invitar otra vez, claro. Espero que me digas que sí. Claro, Y te precioso. agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Si nos puedes decir en dónde te pueden seguir, dónde pueden comprar los libros. Bueno, primero gracias porque este encuentro contigo es maravilloso, hermoso, fluye, fluye, y tantos temas que nos quedaron por hablar, así que cuentas conmigo para cuando quieras, cuando gustes. Y mis redes son, bueno, Marisa Ventura, guión bajo com en Instagram, Marisa Ventura en Facebook, www.marisaventura.com. Y bueno, y los libros ahí en mi página web pueden encontrarlos. Así que gracias, Gaby, por esta oportunidad y por traer el amor a nuestras vidas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, yo doy otro comercial, tiene unos cursos maravillosos, métanse y para que los puedan encontrar sobre María Magdalena y sobre muchos otros temas. Pero maravilloso, maravilloso también escucharte, pero maravilloso escucharte, mi querida Marisa. Gracias, preciosa. Te Gracias. agradezco muchísimo, te mando un besote y bueno, pues a todos gracias por haber estado, por escucharnos. Este programa fue grabado, pueden hacernos nuestras preguntas o sus preguntas y nosotros les vamos contestando, ¿verdad, mi querida Marisa? Les Así mando es. un abrazo, que nos sigan también, me sigan en mis redes, gabyruiz.com, perdón, gabyruiz.com es mi página, gabyruiz-mentor, gabyruiz.mentor en casi todas las redes, LinkedIn, etcétera. Un abrazo, gracias Gracias, Marisa, y te mando preciosa. muchos besos. Gracias, mi amor, igualmente. Gracias, gracias. Bye.